La gravedad específica es una razón expresada decimalmente del peso de una sustancia al peso de un volumen igual de agua de una sustancia seleccionada como estándar. Ambas sustancias deben poseer la misma temperatura o la temperatura de cada una debe ser conocida. Entonces, la gravedad específica es una relación de la masa de una sustancia con la masa de un patrón, pero ¿qué cantidad de masa? Igual volumen, pero un igual volumen. El agua es el estándar para determinar la gravedad específica de sólidos y líquidos, mientras que el estándar para los gases generalmente es el hidrógeno, aunque en algunas ocasiones se utiliza el aire. La gravedad específica puede ser calculada a dividir el peso de una sustancia dada al peso de igual volumen. La USP, la farmacopea de los Estados Unidos, indica que la temperatura estándar para determinar la gravedad específica es de 25 grados Celsius, excepto para el caso del alcohol, que es 15,56 grados Celsius. Y aquí, en esta diapositiva, simplemente tenemos a manera de ilustración algunas sustancias con sus valores de densidad. Recuerden, jóvenes, la densidad tiene unidad. Se puede dar en gramos por mililitro o centímetro cúbico, o bien en algunos libros para otro campo, por ejemplo, ingeniería, se suele utilizar mucho lo que es kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, aquí en farmacia, por motivos prácticos, utilizamos más bien la densidad en base a gramos por mililitro. La densidad versus gravedad específica. La densidad de una sustancia es un número concreto. Puede ser 1,8 gramos por mililitro, mientras que la gravedad específica es una razón entre cantidades. En este caso, ¿qué cantidad? Un igual volumen. Entonces, es un valor abstracto, un valor que no tiene unidad. Entonces, representa numéricamente el mismo valor, lo único que en el caso de la densidad tiene unidades y en el caso de la gravedad específica es un número sin unidades. La densidad puede variar de unidades de acuerdo a la tabla de medida empleada. La gravedad específica, al no poseer dimensiones, es constante. Entonces, jóvenes, eso era lo que se les presentó en la tabla anterior, que habían unas sustancias que las densidades se reportaban por kilogramos por metro cúbico y otras donde se reportaba otra columna que se reportaba en gramos por mililitro. La densidad del agua puede ser expresada como 1 gramo por mililitro, pero su gravedad específica siempre es 1. Y ya vamos a comenzar la parte práctica, la parte donde vienen los problemitas, que desde luego no son nada complicado, vamos a ver primero que nada la determinación de la gravedad específica de un líquido, volumen conocido. Entonces vamos a ver el primer caso. Si 54,96 mililitros de un aceite pesa 57,78, ¿cuál es la gravedad específica de este aceite? A ver, jóvenes, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían, jóvenes? 0,96. ¿Cómo? Disculpe. Dividiría la masa entre el volumen. La masa entre volumen. Ajá. ¿Y cuánto le daría? 0,96. 0, vamos a ver. Primero que nada, como un volumen igual de agua, dice que son 54,96 mililitros, pesa 56,96 gramos. Ya tenemos aquí el peso del agua. Entonces empleamos la ecuación que se le indicó hace un momento y es correcto lo que nos decía el compañero, ¿no? Peso del aceite, lo tenemos aquí, el peso del patrón también.
Por lo tanto, la gravedad específica de ese aceite es 0,9603. Jóvenes, cuando hagamos la determinación de gravedad específica y densidad, yo le voy a solicitar a ustedes que proporcionen 3 o 4 decimales para tener un valor más cercano, porque de repente me pueden colocar gravedad específica del aceite 0,96, pero necesitamos más cifra, o 0,9, porque si nosotros lo redondeamos, aquí sería 1. Entonces le voy a sugerir que por favor, le voy a sugerir por favor que me lo anoten con 3 o 4 decimales. Entonces, esta es una relación adimensional. Es una relación adimensional. Una relación adimensional no tiene unidades, ¿verdad? La gravedad específica. Tenemos otro problemita. A ver, jóvenes, creo que esta presentación se la voy a tener que cambiar porque como ven aquí, el número de diapositivas afecta un poquito, ¿verdad? Afecta un poquito, así que la misma diseño va a tener que cambiarse. La pinta de cierto líquido pesa 601, es 601 gramos. ¿Cuál es la gravedad específica del líquido? A ver, traten de hacerlo. Recuerden que siempre deben tener tu calculadora. Deben tener su calculadora, su pluma, su libreta a mano. Profesora, daría 601. 601. Ok, otro resultado. 0,1588. Ajá, 0,1588. Entonces vamos a ver qué respuesta nos da. Miren, es gravedad específica. Recuerden, jóvenes, que los valores de gravedad específica y densidad son valores que no son tan altos, ¿verdad? Son usualmente para lo que usamos, para lo que trabajamos aquí en farmacia, puede ser valores que no, o sea, de las sustancias que tenemos en farmacia, valores que no, de gravedad específica, podemos decir menores de 2. Así que ustedes les salga un valor de 600, 800 de gravedad específica, o de 40 y algo, ese resultado no es correcto. Entonces vamos a ver. Como una pinta tiene 473 mililitros, en este caso, de agua, entonces habría 473 mililitros, pesarían 473 gramos, porque estamos hablando de agua. El agua es el patrón que se utiliza. Entonces vamos a ver aquí la ecuación a emplear. Tenemos pues que la gravedad específica del líquido sería 601 gramos entre, que es el peso de la sustancia, entre 473, disculpen, aquí jóvenes, disculpen, aquí es 3, 473, no sé si esto afecta el valor que hay aquí, 601 gramos entre 473, entonces esto me da el valor de gravedad específica, que no tiene unidad. 270 era. ¿Cómo? 1,270. ¿600 qué? 1,270. Ajá, entonces tengo que corregir aquí, después se lo corrijo cuando se lo mande. Seguimos. Aquí vamos a ver la gravedad específica del líquido. Profe. Sí. Profe, disculpe, en el problema anterior, lo que pasa es que no le escuché por qué usted puso abajo 470. 400 aquí. Sí, profe. No, eso es lo que le estaba comentando, que aquí yo me equivoqué y se lo tengo que corregir. Aquí es 473 gramos. Entonces tengo que corregirlo, fue un error de dedo. Entonces, Ok, profe. ajá, entonces yo debo corregir. Entonces la gravedad específica de líquidos. Miren, en el caso de la gravedad específica de los líquidos, nosotros los podemos determinar por medio de
un pitnómetro, que es más o menos un instrumento de esta naturaleza que tiene incorporado en su interior un termómetro para registrar la temperatura, porque indicábamos anteriormente que la temperatura de la sustancia y del patrón debe ser conocida. Entonces, el instrumento que se utiliza debe poseer un termómetro. Pero en algunos casos que no se tenga el pitnómetro, usualmente se utiliza un contenedor y se determina la temperatura por medio de un termómetro aparte. En este caso, el pitnómetro, la botella, el recipiente o el contenedor es pesado vacío y posteriormente se llena con el líquido de interés. Y se pesan ambos. El peso del líquido puede ser determinado al calcular la diferencia del peso del pitnómetro más el líquido dentro del mismo y restando el peso del pitnómetro vacío. Esto nos proporciona el peso del líquido. De igual forma, habría que hacer con el agua y luego, teniendo ya el peso del agua y el peso de las sustancias, podemos utilizar la fórmula para determinar la gravedad específica. Entonces, aquí vemos un ejemplo. El peso de un pitnómetro vacío es de 23,66 gramos. Cuando se llena con agua es 72,95 gramos. Pero cuando el pitnómetro es llenado con otro líquido, pesa 73,56 gramos. ¿Cuál es la gravedad específica del líquido? A ver, jóvenes, rápidamente. A ver, jóvenes, por favor. A ver, jóvenes, recuerden que tenemos que aprovechar el tiempo. Profe, 0,474. 0,474. ¿Alguien le da otra respuesta? 1,492. 1,400. Vamos a ver, pues. Mire, primero vamos a determinar el peso de cada sustancia. Aquí tenemos, pues, los pesos de cada una de las sustancias, ¿verdad? Este es el peso del pitnómetro con la sustancia y este es el peso del pitnómetro con el agua. Y obviamente tenemos que restarle el peso del pitnómetro para obtener el peso de la sustancia. Entonces, tenemos ya los pesos y utilizamos la ecuación, la fórmula muy sencilla. Recuerden que las unidades se me van y da 1,012. Vuelvo a enfatizar, quiero estos valores de gravedad específica. Lo quiero mínimo 3 decimales, 4 cifras decimales, 4 cifras significativas, mínimo 3 decimales. Si me ponen 4, mejor. Entonces, una pregunta. ¿Entonces qué? Sí, la pasada. Entonces, dígame. Sí, entonces hay que restar los 23,66 a los dos datos que son cuando está llenado con agua y cuando tiene otro líquido. Vamos a ver, exacto. Sí. Hay que restar. Hay que tener el peso, porque acuérdense que la finalidad del contenedor es únicamente, el contenedor o el pitnómetro es simplemente saber definir un volumen dado para poderlo pesar, para poder pesar el líquido. Porque acuérdense que la gravedad específica es una relación de igual volumen, tanto de la sustancia como del patrón. Igual volumen es una relación de masa de igual volumen de una sustancia con un patrón. Entonces, por eso es que en estos casos tenemos que restar para poder obtener el peso de la sustancia y del patrón. Aquí está, bueno, este ya lo vimos, sí, este creo que fue el mismo. Vamos ahora con la gravedad específica de líquidos, seguimos con ella.
Hay otra forma, es el método de la plomada o el método de desplazamiento, también se utiliza para la determinación de la gravedad específica. La gravedad específica por desplazamiento. La determinación de la gravedad específica por el método de plomada se basa en el principio de Arquímedes, o sea, desplazamiento, el cual establece que un cuerpo sumergido en un líquido desplaza una cantidad de líquido igual a su propio y sufre una pérdida aparente en peso igual al peso del líquido desplazado. Entonces, esto ustedes lo han dado ya en química. Entonces, acuérdense que todas esas cosas que ustedes dan en química, en secundaria, primaria, todas esas cosas son básicas que se utilizan en otros estudios más profundos. Entonces, vamos a utilizar el principio de Arquímedes para determinar la gravedad específica. Podemos pesar la plomada cuando está suspendida en agua y cuando está suspendida en el líquido, al cual se le desea determinar la gravedad específica y sustraer este peso del peso de la plomada en aire. De esta manera conseguimos el peso de un volumen igual de líquido necesario para nuestro cálculo. Es decir, que vamos a determinar el peso por desplazamiento utilizando una plomada. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Una plomada de vidrio pesa 12,64 gramos en aire y 8,57 gramos cuando es sumergida en agua y 9,12 gramos cuando es inmersa en el aceite. Calcule la gravedad específica del aceite. Entonces, muchachos, yo voy a cerrar la sesión y vamos a continuar en otra para poder finalizar la clase y poder presentar el examen, discutir el examen. Así que voy a dejar de compartir pantalla y voy a iniciar nuevamente otra sesión.